Los tres chanchitos. Bueno, pues buenos días, estamos aquí con Juan Ignacio Cirac, nos hace un montón de ilusión. Yo estoy hasta nerviosa, aunque ya te he visto, te conocí tú no te acordarás, pero yo sí en Quantum, en el Passion Quantum de Nosti, que había estado y luego allí hubo alguna recepción. Y pues nada, darte las gracias por tu amabilidad, por tu generosidad y por la disposición, porque nos hacemos cargo de tu agenda, como todo el mundo sabe. Y nada, lo que queremos hacer hoy contigo, con Juan Ignacio Cirac, es adentrarnos en el maravilloso y para alguna gente casi mágico mundo de la mecánica cuántica, principalmente en sus aplicaciones, ¿no? En las aplicaciones que tiene la mecánica cuántica, en las aplicaciones de verdad, no en esas que se anuncian en algunos sitios que curan y te quitan dolor y esas cosas. Bueno, esto es un podcast cultural, no sé si lo conoces, no es un podcast científico. Sí que es cierto que tiene un cierto sesgo científico, porque claro, los tres que lo hacemos pues tenemos una cierta querencia hacia temas científicos, pero en general se puede tocar cualquier tema, incluso podemos hablar de arquitectura, no se nos caen los anillos, esto es un chiste, que lo saco porque por lo que yo he leído, he podido bichear por ahí. En realidad tú querías ser arquitecto, ¿no? ¿O has tenido la tentación? Si nos remontamos a cuando tenía 14 años o 15 años, sí. Entonces, yo creo que aparte del fútbol, me gustaba mucho la arquitectura. De hecho, cuando estaba estudiando el bachiller, empecé a hacer formación profesional a la vez, delineante, porque tenía pensado dedicarme a la arquitectura. Así que hice 2 años de delineación y luego, pues ya con el tiempo ya me di cuenta de que la arquitectura no solo eran matemáticas y dibujo técnico, que había otras muchas cosas, y es cuando me eché un poco para atrás. ¿Y cómo se...? O sea, no sé si nos quiere contar qué cosas te echaron para atrás o qué cosas te acercaron a decidirte o te acabaron ayudando a terminarte a decidirme. Me he hecho un lío ahí. ¿Qué cosas te empujaron hacia la física? Bueno, pues en la arquitectura, en primer lugar, había una asignatura que era dibujo a mano alzada, y yo era terrible en eso. Y entonces tenía amigos que habían estudiado arquitectura y eran muy buenos matemáticos y lo que sea, estaban en tercero, pero con la asignatura pendiente de primero. Y a mí me daba pánico el tener que terminar la carrera y tener todavía que estar dibujando. Eso por un lado. Luego, por otro lado, me empezó a interesar también más la física, que no solo el dibujo y las matemáticas, sino también la física. Y entonces, bueno, pues decidí, de hecho, en el último año, por entonces se llamaba COU, decidí estudiar ingeniero aeronáutico, y que era pues algo parecido a la arquitectura, pero había más física, ¿no? Y entonces, pues en el último momento pues me fui a físicas porque lo de la ingeniería me parecía también demasiado aplicado, demasiado práctico. O sea, al final, bueno, ibas a clase y te decían que tenías que dar el número final, el resultado del problema con 5 dígitos, y que si no, no te miraban el problema, que hubiese hecho todo bien, hubiese ocultado en la coma al final, y eso no era para mí. A mí me gustaba resolver problemas y el hecho de resolverlo, no solo el resultado. Y pues eso, fui 5 días a clase y bueno, dije, pues no, pues esto no es lo mío, así que el sexto me fui a físicas. Pues nada, bien hecho. Sí. También podía haber elegido matemáticas, ¿no? Porque Sí, matemáticas era otra opción que pensaba. Bueno, pues entonces, antes de entrar en harina, voy a hacer 2 preguntas un poco complicadas, que también están un poco al margen del tema principal. Y ¿es cierto eso de que nadie entiende la mecánica cuántica? Y la que más me interesa, ¿es cierto que alguna vez alguien te recomendó que no hablaras de mecánica cuántica con el resto de la gente? Bueno, la primera es... Sí, bueno, la cuestión es un poco qué significa entender. Ahí ya me meto un poco más en filosofía, ¿no? Que tú entiendes la gravedad, entiendes que las cosas se caen. Bueno, pues le dices que sí que lo entiendes porque estás acostumbrado a ver los efectos. Y si te dicen si entiendes algo, pues lo comparas con tu experiencia. Y si tiene alguna analogía con tu experiencia, dices que lo entiendes o que no. Entonces, en ese caso, la física cuántica, como no tenemos esa experiencia en todos los días, lo que ocurre en la física cuántica es muy distinto. Pues la gente le parece muy raro y no lo entiende, pero cuando llevas trabajando 20 años o 30 años en física cuántica,
pues te parece lo más normal del mundo. Estás acostumbrado, y yo creo que entiendo la física cuántica. De hecho, esa frase la dijo Richard Feynman, que era uno de los mejores físicos cuánticos que ha habido, ¿no? Que era un genio, pero yo creo que era un provocador nato, yo creo que lo dijo para provocar. Y luego lo segundo también es cierto, sí, eso es una anécdota de mi abuela, que cuando estaba estudiando el doctorado y le hablaba de eso, de los gatos de Schrödinger, gatos vivos y muertos a la vez y cosas así, y mi abuela, pues que no tenía ninguna cultura científica ni mucho menos, pues me atendía con mucha curiosidad y con mucha atención, ¿no? Y al final me dijo, sí, eso está muy bien todo lo que me dices, pero no se lo cuentes a nadie. No, Es un gran consejo. Sí. Bueno, es que en cierto sentido la mecánica cuántica, y además ahora, no sé si tú estás al tanto de esto, del hecho, se le ha recubierto con un cierto halo de magia, ¿no? Para la gente que no tiene la cultura científica suficiente. Y de hecho puede encontrar terapias cuánticas, peluquería cuántica, manicura cuántica, es porque se le ha asociado un poco así como unas propiedades mágicas, ¿no? Y como además nadie la va a entender, pues vende estupendamente, ¿no? Porque no hace falta entenderla, ¿no? Y sin embargo, o piensa la gente que es hacer ecuaciones, un gato que está vivo, que está muerto, que es una chorrada, que es todo teórico, que es una idea teórica, no chorrada, perdón. Quiero decir que es toda una... Iba a decir una paja mental, pero no sé cómo decirlo, una entelequia. Gracias. Es entelequia la palabra que estaba buscando. Que es una entelequia que está en la cabeza de los físicos teóricos, pero que en realidad pues que no sirve para nada. Y igual lo están pensando mientras están usando un móvil, que ya tiene, que no podrían estar utilizando, a no ser que existiesen ya, que se estuvieran utilizando tecnologías cuánticas. Y nosotros nos queremos centrar un poco en esta parte de la entrevista en una de tecnología cuántica, que es ahora la más famosa, o en la que están depositadas más esperanzas y en la que tú eres uno de los expertos mundiales, que es la computación cuántica. ¿Nos puedes decir que entendamos qué es exactamente la computación cuántica, los ordenadores cuánticos y en qué se basan? Bueno, pues en primer lugar decir que, como has dicho muy bien, los ordenadores que tenemos encima de nuestras mesas, con el que nos estamos comunicando, utiliza la física cuántica. La electrónica está basada en la física cuántica, la existencia de semiconductores, de conductores, de superconductores, todo eso es precisamente por la existencia de la física cuántica, y el hecho de que la entendamos nos ha permitido desarrollarlos. Sin embargo, está basada en unas leyes de la física cuántica que ya están muy bien establecidas y son conocidas y las explotamos ya, son un tipo de leyes de la física cuántica. Existen otras leyes de la física cuántica que son las que han dado lugar a más misterio, ¿no? Que hasta hace 30 o 40 años pues no las teníamos bajo nuestro control. Eran predicciones de la física cuántica que decían, si uno se cree las ecuaciones de la física cuántica y las resuelve, tendría que ocurrir esto, esto y esto. Y esas cosas que predecían eran muy extrañas. Y entonces, pues como no se podían hacer experimentos porque la tecnología no estaba avanzada para hacer los experimentos, la gente no se lo creía y daba lugar pues a paradojas y al misterio y algo así. Bueno, con los años, pues la tecnología se ha desarrollado, ya podemos hacer los experimentos y ya podemos no solo comprobar las leyes y observar esos fenómenos, sino que empezamos ya también a poder manipularlos y a poder manejarlos y domesticarlos. Y entonces, ese tipo de fenómenos extraordinarios, ¿no? Que no los vemos todos los días y que son tan raros o complejos, son los que utiliza un ordenador cuántico. Es decir, un ordenador cuántico no es otra cosa que un ordenador en el cual uno mete información y saca información, lo hace como cualquier ordenador, ¿no? En el que tú pones algo y al final se procesa y sale algo, o sea, un resultado por tu pantalla. Pues el ordenador cuántico es lo mismo, pero el proceso en sí mismo es distinto que el de los ordenadores usuales, porque en ese proceso se están utilizando estos fenómenos especiales de la física cuántica. Y esos fenómenos pues, son los relacionados con el ensalzamiento, la superposición, etc. Y explotando estos fenómenos, pues podemos hacer cosas que los ordenadores usuales no pueden hacer. Como siempre ha pasado en la historia, cuando tienes leyes de la física a tu alcance que los anteriores no las han tenido, pues puedes hacer cosas que no se pueden hacer. Pasa lo mismo con el electromagnetismo, con la electricidad, el magnetismo, con todo. Pues la física cuántica es otro ejemplo. Ahora lo tenemos, podemos hacer cosas y podemos procesar la información de una manera completamente distinta, con otras leyes, y eso nos da una potencia pues, muy grande a la hora de hacer ciertos cálculos. Pero el funcionamiento básico del ordenador cuántico se basa en que sus transmisores, ¿no?, son átomos, ¿no? No tienen por qué ser átomos, son partículas microscópicas que obedecen estas leyes de la física cuántica, las leyes de la superposición, que se pueden poner en superposiciones cuánticas,
Y hoy en día sabemos poner en superposiciones cuánticas y manejarlas, pues podemos hacerlo con átomos, lo sabemos hacer con electrones dentro de sólidos, lo sabemos hacer con superconductores, o sea, con corrientes nanoscópicas que van hacia un lado o que van hacia el otro. Podemos hacerlo con moléculas, podemos hacerlo con fotones. Entonces, si nos vamos a lo más pequeño y empezamos a aislar los sistemas bien, pues aparecen esas leyes, las podemos manipular, manejar y con ello pues podemos utilizarlas para construir ordenadores cuánticos. De momento, pues, o sea, no hemos llegado muy lejos, pero lo que sí que sabemos es que esas leyes son ciertas, funcionan, no tienen ningún misterio, uno se acostumbra a ellas, las entiende y ya sabemos pues cómo ponerlas a nuestra disposición para crear ordenadores. Bueno, y en ese sentido, digamos, por poner algún ejemplo de cosas que podría hacer un ordenador cuántico que no se entiende muy bien en la computación clásica de los ordenadores que tenemos hoy en día. Y justo lo opuesto, digamos, ¿cuál puede ser algún tipo de límite de la computación cuántica, de los ordenadores cuánticos, más que de la computación cuántica? Bueno, lo primero, pues hoy sabemos hoy en día que hay varios problemas que los ordenadores clásicos nunca podrán resolver y con un ordenador cuántico los podríamos resolver, incluso los superordenadores no podrían. Y pues uno de ellos son problemas, muchos de ellos relacionados con las matemáticas, en el sentido de resolver ciertas ecuaciones o resolver ciertos problemas, relacionados con la física, que es pues, describir, también resolver ecuaciones de la física o de la química, resolver ciertas ecuaciones de la química que no se pueden resolver con los superordenadores. El ejemplo más conocido, porque es el que más repercusión tuvo cuando el primero salió el algoritmo, es el de la factorización. Es un ejemplo, es un problema, como si me dan un número, encontrar otros dos, de tal forma que multiplicado den el original. 15, los factores son pues 3 y 5, pues encontrar los factores de un número. Eso, con los ordenadores, superordenadores, pues el récord del mundo ahora mismo son del orden de 200 dígitos, y 200 dígitos pues se utilizan superordenadores por todo el mundo trabajando 12 meses, o sea, pues 100.000 CPU hours que llaman, ¿no? Y con un ordenador clásico, pues 200 dígitos, pues llegaría pues, por en 5 minutos. Pero no solo eso, la cuestión es que si tienes factorizar un número que tenga 1000 dígitos, es que eso tardaría, ya no solo la edad del universo, es que tardaría pues billones y billones y billones de veces la edad del universo en un superordenador, o sea, nunca se podrá hacer. Sin embargo, con un ordenador de estos cuánticos, a lo mejor tardabas una hora, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que es conocido. Y hay varios como este problema, ¿no? Que sabemos que se podrán resolver con ordenadores cuánticos, pero no con usuales. Y luego la segunda pregunta, claro, los ordenadores cuánticos tienen limitaciones. Lo primero es que todo lo que se puede resolver con un ordenador cuántico se puede resolver con un ordenador clásico. Es decir, todos los problemas que un ordenador clásico pueda resolver, uno en principio las podría resolver con un superordenador. La diferencia está en el tiempo. Es decir, en un caso el tiempo será muy corto y en otro será muy largo. Entonces, las limitaciones son las mismas que las de los ordenadores cuánticos clásicos en cuanto a lo que pueden resolver, y también tienen limitaciones de tiempo. Hay una cierta ganancia, pero no puede ser infinitamente rápido. Y en ese mismo sentido, bueno, ya que en el mismo programa hemos hablado a veces en plan divulgativo de las clases de complejidad, de P-NP, de la trascendencia del problema P igual a NP. Entonces, bueno, desde el punto de vista cuántico también existen unas clases equivalentes, pero más bien la pregunta sería, ¿cambian las nociones? Evidentemente tiene que cambiar. ¿Y esas clases equivalentes en la parte cuántica, la pregunta equivalente a P igual a NP, tiene la misma trascendencia que en la computación clásica o es menos importante? Porque el PNP... No, sí la tiene. Lo que pasa es que hay una pequeña diferencia. Si tienes las clases de complejidad, has hablado de P y de NP. Hay otra clase de complejidad que es muy importante, que es BPP, que son las que se pueden resolver probabilísticamente y que sabemos que contiene a P, ¿no? Sí, que es la que están más relacionadas con las clases de complejidad cuántica. Entonces, los ordenadores cuánticos, como funcionan de una manera estadística, pues las clases están más relacionadas con esas. O sea, no existe un P cuántico, existe un BQP, o sea, BQP, que es como el BPP. O sea, aquí, esto para la gente que no lo sepa, son problemas que se pueden resolver eficientemente, digamos, en un tiempo que escala polinómicamente con el tamaño, pero probabilísticamente, es decir, una probabilidad pues, de 1/3, por ejemplo. Entonces, esos problemas en la práctica se pueden resolver con un problema en P, porque lo único que hay que hacer es repetir un par de veces la
el programa hasta que lo acierte, ¿no? Y eso ocurre con una probabilidad que crece exponencialmente, ¿no? La probabilidad de fallo crece exponencialmente con el número de usos. Y por lo mismo pasa con un ordenador cuántico. Entonces, bueno, como digo, pues hay una clase que es esta BQP y existe una clase que sería como el equivalente al NP, que es la clase cuántica, pero también con probabilidad, que es la que se llama la QMA, Sí. que está relacionada con la clase cuántica, que es la MA. Bueno, y esta clase es la completa. Y claro, no sabemos si BQP es igual a la QMA, ¿no? Entonces, bueno, pues es una pregunta que está abierta, pero todos los indicios, de la misma forma que la clasificación clásica, indican que son distintas, ¿no? Claro. Bueno, y ya hemos hablado un poco así a nivel teórico y pasando a un plano más tangible, hay distintas formas de implementar físicamente un ordenador cuántico y quizás una de las más populares, o al menos en mi opinión, es una que tú propusiste en 1995, ¿no? Con Peter Zoller, que si nos puedes comentar cuál fue la idea. Vale, bueno, pues pongo un poco de antecedentes. Por aquel entonces, en el año 94, el primero que habló de computadores cuánticos, pero no con ese nombre, fue Richard Feynman, del que hemos hablado anteriormente. En el año 81 escribió un artículo muy visionario. Luego, en 10 años siguientes, pues la gente más o menos sacó unas teorías de computación cuántica y se dio cuenta de que eran distintos los ordenadores cuánticos, pero lo primero es que no sabían ni si existían ni si se podían construir. Es decir, hacían matemáticas, no pensaban que dentro de nuestra naturaleza pudiésemos encontrar algo con lo que construir un ordenador cuántico y no se sabía cómo. Y en el año 94, pues el señor Peter Shor sacó un algoritmo que decía que si tuviésemos un ordenador cuántico podríamos factorizar de manera muy rápida, como he explicado anteriormente. El problema que se tenía es que no se sabía si se podía construir un ordenador cuántico, incluso ni en principio, ya no solo si era difícil, sino si a lo mejor no se podía hacer. Y esto es lo que hicimos el señor Peter Shor y yo. Fuimos los primeros que dijimos que sí que se podía construir con elementos que existen, con elementos que están en los laboratorios, que iba a ser difícil, y propusimos una forma de hacerlo práctica. Dijimos, pues se tiene que hacer esto, y claro, ponemos unos pasos y los marcamos. Y dentro de esos pasos, pues había algunos que son muy sencillos, porque ya estaban implementados en laboratorios, y había unos pasos pues, que todavía no los había hecho nadie, pero que en principio eran posibles. Y lo que ocurrió es que en los próximos años, muy poco después, pues ese paso que no estaba hecho en el laboratorio se hizo. Alguien lo demostró experimentalmente, y entonces ya es una cuestión de poner juntos los elementos. Y así es como pues ya salieron los primeros prototipos y se han ido creando. Y mientras tanto, pues han salido otras tecnologías, no está basada, como nosotros hicimos en los iones atrapados, en otras tecnologías. Y nuestra tecnología, lo que propusimos nosotros, está basado en los iones atrapados, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es un átomo, y sea un átomo, los átomos son neutros eléctricamente, porque tienen el mismo número de protones que de electrones, pero si le quitas un electrón, pues se queda cargado, y entonces dos iones, que se llaman iones, pues se repelen, ¿no? Si tienen la misma carga. Pero lo que se hace es quitar a los átomos uno de estos electrones, se les arranca, ¿no? Tirando electrones con mucha velocidad, los arrancan, y entonces nos quedan estos iones, y estos iones ahora se repelen los unos a los otros, pero por otra parte, con campos eléctricos, con electrodos, se confinan, de tal forma que uno tiene al final pues, un conjunto de iones separados los unos de los otros porque se repelen, pero empujados con fuerzas de confinamiento, los tiene, y cada uno de estos iones pues, es lo que consiste, donde se almacena la información, donde se almacenan los bits de información. El bit puede estar el 0 o el 1, pues dependiendo hay una propiedad entre los iones que se llama el spin, ¿no? Que es una propiedad magnética. Los iones, los electrones, se comportan como pequeños imanes. El polo norte puede mirar para arriba, o puede mirar para abajo, para arriba es 1, para abajo es 0, ahí es donde se almacenan los bits, pero estos bits son cuánticos, también los podemos poner en superposición. Y eso, bueno, pues entonces lo que se nos ocurrió es cómo, utilizando esos bits cuánticos y utilizando láseres para manipularlos, pues podíamos construir un ordenador cuántico y hacer cualquier operación que un ordenador cuántico tenía que hacer. Maravilloso. ¿Existe ya algún tipo de prototipo de ordenador cuántico en funcionamiento que resuelva algún problema, por muy pequeñito que sea? Hombre, sí, pero son problemas que son muy triviales. O sea, como son tan pequeñitos, tienen del orden de estos 15 o 20 de estos bits cuánticos, pues ahora se han demostrado factorizar. Pues puede factorizar pues 35, ¿no?
Sí. Pero para factorizar 35 no hace falta, ¿no? ¿Cuántos? Entonces, sí, pero sí, o sea, todos estos prototipos lo que se han hecho es que se hacen un banco de pruebas. O sea, se corren algoritmos, ¿no? Que en principio tienen que funcionar para ordenadores cuánticos grandes, pero con ordenadores pequeños se ve que funcionan y hay pequeños errores, y entonces intenta ver pues, cómo corregirlos, y entonces bueno, es el trabajo de los físicos. ¿Pero cuánto crees qubits sería necesario para tener un ordenador cuántico razonable para un O sea, un ordenador cuántico que pueda hacer un cálculo que no puede hacer un superordenador, hacen falta 50. Y entonces, dentro de poco lo va a haber. O sea, ya están, o sea, aparte de los iones, que ya tienen 20, con bits superconductores, pues tienen 10, y Microsoft y Google han empleado mucho dinero en eso, o sea, que dentro del año que viene o este año ya anunciarán un ordenador cuántico que puede hacer algo que los ordenadores clásicos no pueden hacer. La cuestión es que ese algo pues es un problema completamente académico, no sirve para nada, ¿no? Es un problema de demostración. Así que la pregunta más interesante es cuándo tenemos un ordenador que pueda resolver un problema que tenga sentido, que tenga cualquier interés científico, tecnológico para la sociedad. Y para eso pues hacen falta, por lo que sabemos hoy en día, muchos más de estos bits cuánticos. Hacen falta pues, a lo mejor varios millones. Millones de qubits. De qubits. Entonces, claro, pasar de lo que tenemos ahora de 20 a millones, pues es un gran paso, ¿no? Entonces, aunque el primer ordenador cuántico, digamos, que inventa a uno clásico puede ocurrir dentro de poco tiempo, tener un ordenador cuántico que sea útil para algo va a tardar mucho tiempo. El paso de ir incrementando el número de qubits se va acelerando a medida que vamos, o sea, vamos aprendiendo a ir aumentando el número de qubits, o es una cosa que va... Bueno, la idea es que al principio es mucho más difícil pasar de 1 a 2 que de 2 a 3 y de 3 a 4 y de 20 a 40, pues el borde estamos en 50, para pasar de 50, digamos, a 1000 hay un gran paso. Y el gran paso está relacionado con el hecho de que estos qubits tienen que estar completamente aislados. Si no están aislados, pues puede pasar una molécula por allí y que le cambie el spin al electrón y entonces te da un error en la computación, ¿no? Entonces, esto, pues, si ocurre, pues no funciona. Por eso, con 50, pues se pueden aislar también que si hacemos del orden de 100 o 200 operaciones, pues seguro que no ocurre ningún error y por lo tanto, pues funcionan. Pero si tenemos 1000, tendremos que hacer del orden de 10.000 operaciones y la probabilidad que en 10.000 operaciones ninguno de estos bits cuánticos se vea afectado es muy pequeña. O sea, muy pequeña. Entonces, lo que hace falta es no intentar que no pase nada, porque si no, si en vez de 1000 necesitamos 2000, pues la probabilidad es todavía más pequeña, crece exponencialmente con el número de partículas. Entonces, hay una forma de evitar esto que es lo que se llama la corrección de errores, que es una idea sacada de la corrección de errores que ocurre clásica en los algoritmos clásicos, en los ordenadores, los sistemas de comunicación, sobre todo clásicos, que es utilizar pues, redundancia, ¿no? Poner muchos bits para almacenar la información de uno solo, de tal forma que si uno cambia, pues todavía tienes la información de los demás y lo puedes corregir. Entonces, estos sistemas de corrección de errores que existen, pues requieren dos cosas. Lo primero es que hay un umbral de error. El error por puerta lógica tiene que ser menor que una cantidad, 0.001, 1 por 1000, o algo así. O sea que es necesario ya, independientemente de la implementación que tengas, independientemente de lo que sea, pues tienes que ser capaz que tu error sea muy pequeño, la probabilidad de error sea muy pequeño. Y lo segundo es que necesitan esta redundancia, ¿no? Por cada bit tienes que utilizar muchos. Y hoy en día, pues los códigos que tenemos hoy en día, pues se utilizan del orden de un factor 10 a la 4 y 10 a la 5. Es decir, por cada bit de información necesitas 10.000 bits cuánticos. Entonces, claro, eso dice que cuando queramos llegar a 1000, no solo vamos a tener que tener 1000, sino que vamos a necesitar 10 millones o 100 millones. Y ahí está la dificultad, ¿no? Que no es el 1000, pues tendremos 1000, pero no podemos hacer operaciones porque al cabo de un rato habrá errores y habrá que corregirlos. Pero para corregirlos no se pueden corregir si no tienes muchos más. Entonces, ese es un poco el problema. Sí, no, que estaba pensando sobre eso y que eso es un nudo gordiano fuerte. Pero también se habla de otra cosa que son los simuladores cuánticos, que no sé muy bien cuál es la diferencia entre un simulador cuántico y un ordenador cuántico, porque de hecho alguna vez me lo han preguntado y no he sabido responder si ya tenemos simuladores cuánticos, ¿para qué necesitamos ordenadores cuánticos, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la diferencia y qué es un simulador cuántico? Bueno, ¿y cuáles son las limitaciones del simulador cuántico? ¿No? Bueno, te lo voy a poner con un ejemplo. Aquí, en el año 72, se celebraron los Juegos Olímpicos de Múnich. No sé si lo recordaréis, Múnich 72. Son muy conocidos por las carteras estas que tenían por aquel entonces. Bueno, y por el atentado de Septiembre Negro, ¿no? En Septiembre Negro fue entonces, sí, justo. Entonces, pues, construyeron el edificio olímpico, y para construir un edificio olímpico, pues diseñaron una bóveda muy especial, que tenía una forma así hiperbólica y muy extraña, pero por aquel entonces no había ordenadores tan potentes como se pudiesen utilizar los métodos numéricos para poder predecir si se iba a caer o no se iba a caer, ¿no? Cuáles son las condiciones para que resistiese. Y tampoco se podía saber cuál era una forma de equilibrio. Es decir, lo que quieres tener es si tienes pues, una sábana o algo así, pues si pones las justas a ciertos sitios, pues hay una posición de equilibrio y esa era la más estable. Y no podían calcular cuál era la más estable. Y la forma de resolverlo es que construyeron algo en miniatura, pusieron unas bombas de jabón y no sé qué, y entonces lo simularon y fueron capaces de construirlo, ¿no? O sea, a pesar de que no era posible resolverlo con ordenadores, pues hicieron una construcción analógica y pudieron resolver el problema. Entonces, pues la similitud entre ordenadores cuánticos y simuladores cuánticos, ¿no? El ordenador cuántico, tú le das las ecuaciones, te las intentará resolver exactamente, precisamente y darte el resultado. Un simulador cuántico lo que te va a hacer es pues, intentar simular el problema que estás queriendo resolver, y a lo mejor, aunque haya errores o pase cualquier cosa, bueno, pues no vas a obtener la bóveda perfecta, pero te va a quedar muy parecida. No pasa nada si hay errores. Entonces hay problemas que, no el de factorización, pero otros problemas que no sabemos resolver, que son muy importantes y que para resolverlos no hace falta tener exactamente el resultado, sino hay que saber a grosso modo qué es lo que pasa. Y para estos problemas es para los que se puede utilizar un simulador cuántico. A pesar de que hay errores, pues no afectan tanto al resultado como afectarían un ordenador cuántico. Y estos son los simuladores cuánticos que se están construyendo. Así que son mucho más fáciles de construir porque no hay que aislarlos tan bien, no hay que hacer corrección de errores ni nada. Pero por otro lado, el conjunto de problemas que pueden resolver es mucho más pequeño y no es preciso, sino que dan resultados, digamos, con un 10% de error, un 1% de error. Pero si no pueden factorizar, no hay ninguna forma. O sea, un simulador cuántico tendría que ser perfecto para poder factorizar, pero para eso hay que construir un ordenador cuántico. Pero esto ya se están empleando para cuestiones de estructura de proteínas y cosas de estas, ¿no? Los simuladores cuánticos. Todavía no se ha llegado tan lejos, se están utilizando para resolver problemas de física de materiales a bajas temperaturas, ¿no? Los materiales a bajas temperaturas cumplen unas ecuaciones que son dificilísimas. También el número de ecuaciones que hay que resolver crece exponencialmente con el número de partículas. Así que si uno tiene 50 partículas es imposible resolver, porque 2 elevado a 50 es un número tan grande que no hay forma que lo resuelvas con ningún ordenador. Bueno, pues resulta que un ordenador cuántico con 50 partículas o con 100 se pueden resolver. Y si quieres resolver un problema de 1000 partículas, pues clásicamente tendrías que resolver 2 elevado a 1000 ecuaciones. No hay forma, pero con 1000 qubits se podría resolver, incluso si hay ciertos errores. Y todos estos son los tipos de problemas que se están intentando resolver relacionados con problemas de física, de materiales. Bueno, yo te iba a preguntar una pregunta que te iba a hacer así de televisión es, ¿verán mis hijos un ordenador cuántico en sus casas funcionando a pleno rendimiento? Yo creo que sí, ¿no? ¿Por lo que has dicho o no? Pues no lo sé. No, o sea, más que nada, no porque no se vaya a construir, yo creo que sí se va a construir, se va a tardar pues eso, 10, 20, 30 años, ¿no? O algo de ese estilo, o sea que sí que lo verán. La cuestión es si va a ser útil como un ordenador personal, ¿no? Porque hoy en día tus hijos no quieren factorizar, supongo que quieren no sé, igual empezar un hacker o algo así. El saber factorizar para ser hacker, porque gran parte de la criptografía está basada en... que es difícil la factorización. Tienes que tener unos hijos muy especiales, ¿no? Para que quieran factorizar. Me debería preocupar por otro tema, ¿no? Sí, pero la gente, no sé, normalmente, no lo sé, yo creo que no quieren tanto, lo quieren pues para lo que puedan, los chicos, para comunicarse, para escribir emails y cartas y resolver a lo mejor problemas matemáticos que ya lo hacen pues problemas comerciales, ¿no? Entonces, la cuestión es qué utilidad puede tener un ordenador cuántico más allá de estos cálculos científicos complicados que hacen los superordenadores, ¿no? O sea, tu hijo tampoco le haría falta un superordenador, ¿no? El Mare Nostrum de Barcelona encima de su mesa, ¿no? Pues tampoco. Pero... Entonces, yo creo que esa es la cuestión también.
Y ahora que estamos hablando de factorización y de ordenadores cuánticos, evidentemente si se desarrollan los ordenadores cuánticos que consiguen resolver en un tiempo razonable la factorización de las claves públicas, o sea, de coger un número de muchos dígitos y factorizarlo en 2 primos, se nos cae la criptografía clásica y habría que inventar, o bueno, no, bueno, existe, de hecho, ya no sé, pero que una puente. La criptografía clásica no nos serviría, bueno, la criptografía básica que usamos normalmente, que son las de clave pública tipo RSA, porque se basan, su potencia, el poder que tiene este sistema criptográfico es precisamente lo que tú has contado, que factorizar el producto de 2 primos es actualmente imposible. Hay que hablar de otra criptografía cuántica. ¿Qué es la criptografía cuántica o cómo se...? Bueno, déjame decir una cosa, o sea, lo que existen otros sistemas criptográficos clásicos, sí, ¿no? Que no están basados en la factorización, están basados en lo que se llaman las funciones de una dirección, one-way functions, y todavía no sabemos, para algunos de ellos existen algoritmos cuánticos que los pueden resolver, es decir, que pueden descifrar mensajes secretos basados en otros métodos de criptografía, de criptar, pero hay algunos que todavía no sabemos si existe algún algoritmo cuántico, si un ordenador cuántico los podría resolver. Es decir, que una posibilidad es que los sistemas criptográficos pues cambien. El problema que tenemos es que estos otros sistemas criptográficos clásicos que existen hoy en día son mucho menos eficientes que los de factorización. Requieren lattice vectors, o sea, elípticas, curvas elípticas y tal, y ya solo codificar y decodificar cuesta mucho más tiempo, así que pues, a lo mejor quieres comprar algo por internet te costaría media hora en vez de 10 segundos, ¿no? Pero bueno, otra posibilidad es esta que has mencionado, la criptografía cuántica, la física cuántica, pues también estas propiedades del mundo microscópico te permiten una forma de encriptar mensajes de tal forma que ni los ordenadores cuánticos los pueden decriptar, ¿no? Y eso es, digamos, se puede demostrar, o sea, no es como el caso del clásico, en el cual tienes que pensar que no existe un algoritmo que lo haga, y a lo mejor algún día sí que existe. En este caso, sí, en este caso se puede demostrar que ya para siempre, pues eso no se podrá decriptar. Bueno, yo creo que ya, o sea, que nos hemos pasado del tiempo que nos habíamos, y entonces lo único que toca ya... Bueno, yo quería hacer una pregunta personal. Muy cortita. Tiene que ver un poco con lo que yo decía al principio, ¿no? De la magia de la cuántica, ¿no? Entonces, a mí, que no me dedico a hacer tecnologías cuánticas, ni mucho menos, me molesta mucho cuando el uso de la ciencia o de los términos científicos para engañar a la gente. Entonces me pregunto, a alguien que como tú dedica su vida o su tiempo de investigación, o tu vida, no sé, no viene al caso, al desarrollo de tecnología cuántica, ¿qué sientes cuando ves que eso se está utilizando de forma incluso peligrosa para engañar a la gente, ¿no? Con terapias cuánticas y todo este tipo de cosas? Bueno, pues yo lo primero es que no entiendo. Cuando hablan de física cuántica no entiendo lo que quieren decir. Cuando la energía, no sé qué, no entiendo y no tiene que ver con mi trabajo. Sí. Bueno, pero ni ellos tampoco. Pero esa es una de las claves precisamente, o sea, lo adornan de un lenguaje muy elíptico que nadie pueda entender, porque eso les da, ya que no podemos ser profundos, seamos oscuros. Por eso digo, yo lo que puedo opinar es de que eso no tiene que ver con la física cuántica, que yo entiendo, no tiene absolutamente. Entonces, cabe 2 opciones. La una es que pues, intenten engañar o no engañar o lo que sea, que es probablemente lo que pase, o que sean muy inocentes y que a lo mejor se creen otras cosas, o que a lo mejor se creen que existen telepatías y cosas de este estilo, cosas que no están por descubrir. Y yo como físico, pues, nunca puedes decir a nada que no, pero lo que sí que puedo afirmar es de lo que hablan, por lo menos cuando yo he hablado con ellos, no los entiendo y no tiene nada absolutamente que ver con la física cuántica que yo conozco. Así que en ese sentido yo creo que no deberían llamarlo cuántica ni física cuántica, que le inventen un nombre para lo que quieran, ¿no? Que no tenga que ver con la física cuántica. Y bueno, y también, como has dicho también al principio, pues sí, resulta que la física cuántica hoy en día pues, es muy misteriosa y todo esto, y la gente utiliza como un argumento de valor. Yo he escuchado discusiones incluso políticas o científicas de gente que cuando quería ya pues terminar la conversación y que le diesen la razón, y dije, no, es que esto lo dice la física cuántica, y nosotros ya se callan. No, pues no, la verdad es que no. Pues nada. Muchas gracias por... Vale, gracias. Adiós. Los 3 chanchitos.